El día de hoy tenemos un invitado internacional muy especial que nos va a hablar de cómo termina un sociólogo haciendo comunicación política. Recordemos que uno de los perfiles de egreso de nuestra carrera justamente es el asesor político. Entonces, esta es una pregunta que puede parecernos un tanto irónica, pero en realidad toca un punto neurálgico esencial de nuestra disciplina, que es esta tensión permanente entre comprender la sociedad y actuar sobre la misma. Esta tensión entre el análisis y la intervención, entre la distancia crítica de un investigador, de un académico, y la urgencia concreta de un operador político. Para responder esta pregunta, esta tensión, y también para preguntarse qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, nos acompaña esta noche Daniel Telles, sociólogo de la Universidad Santo Tomás de Colombia, comunicador político de la Universidad de Alcalá de Henares, quien fue mi compañero de maestría y con quien tuvimos una competencia sana y muy bonita académicamente, y su recorrido por el sector público, por el análisis electoral y por la estrategia territorial, lo convierte no solo en un observador de estos procesos, sino como una persona, como un profesional que ha vivido esto desde dentro. La suya, su trayectoria es en ese sentido una invitación a pensar la sociología como un oficio que no termina en una publicación académica, sino que continúa y tal vez se complica un poco más de una forma más interesante cuando entra en contacto con el poder, con la comunicación y con la decisión pública. Daniel, es un gusto presentarte, tienes la palabra. Listo, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Se escucha muy bien, Daniel. Listo. Bueno, que quizás hay música de fondo. Parte de ser sociólogo y de ser comunicador y estratega político es que a veces las cosas nos agarran en cualquier lugar. En este momento me agarró en la calle, estaba en unas reuniones y bueno, me tocó encontrar un espacio para poder atender esta invitación tan agradable, tan amena y tan significativa también a todos los estudiantes de la ULEAM, a todos los profes que estén aquí también presentes, a los invitados en general. Muchas gracias por este espacio. Como lo decía el profe Pedro, fuimos compañeros en la Universidad de Alcalá, fue una gran experiencia, eh, un gran año, unos grandes años, donde logramos aprender quizás la visión europea de la política. Y desde ahí quiero partir porque, bueno, Ecuador y Colombia son dos países que comparten solamente un hemisferio, sino comparten muchas particularidades sociodemográficas, económicas, eh, políticas hasta cierto punto también. Ya hace muchos años compartimos territorio también. Entonces, creo que el poder traspolar la visión de la política fue en primera medida nuestra primera obligación y nuestro primer deber para poder ser, antes que comunicadores políticos, buenos sociólogos. Porque yo no sé de qué semestres nos están funcionando, espero que de todos, eh, pero yo creo que a lo largo de esa formación como sociólogos logramos desarrollar, cuando nos apasionamos por la carrera, un sentido crítico, eh, un sentido humanista, pero sobre todo también un sentido que nos impulsa a aportar a la sociedad. Y el sociólogo tiene muchos flancos desde donde aportar. Están los sociólogos de terreno, está el profesional social que trabaja de cerca con las comunidades para ayudar a proponer, para ayudar a formular actividades y proyectos que ayuden a cambiar sus realidades para mejor. Hay sociólogos que se enraman hacia la economía, hay sociólogos que se enraman hacia el pensamiento y el buen vivir, y otros tomamos quizás el camino, diría yo, más inestable pero más bonito, que es el de transformar esa capacidad de comprender la sociedad y de comprender las problemáticas sociales y convertirlas
en discursos, en acciones y en estrategias concretas. Con esto a qué voy. Como sociólogos y como sociólogo personalmente que me dedico a la comunicación política, siento que ese es el plus y eso es lo que me ha permitido a mí abrirme tantas puertas, el poder comprender las problemáticas sociales y amalgamar esa gran universalidad de cosas y herramientas que nos da la sociología. Eh, Cuando hablaba con Pedro sobre esta conferencia, él me decía, cuéntales un poco tu historia, la idea es que ellos se den cuenta qué sale a hacer el sociólogo, cómo sale a hacerlo y a qué se enfrenta. Bueno, yo me gradué de sociólogo relativamente joven y al año me fui a hacer una maestría a España. Cuando yo me gradué de sociólogo, yo tenía muy claro que mi enfoque era la sociología política. Quizás no tenía tan claro que iba a terminar del lado de la estrategia, del lado de comprender cómo construir narrativas y explicarle a la gente y compartirles la intención, compartirles un proyecto que les pueda cambiar su realidad, pero tenía claro que yo quería entender por qué la política se movía como se movía. Entonces, cuando ya me iba a graduar del pregrado, de la licenciatura, empecé a trabajar una tesis sobre las élites políticas en el departamento donde nací yo, que es un departamento relativamente pequeño, relativamente joven, es el departamento del Meta. Ahí hice un análisis sobre las élites políticas a lo largo de 21 años y me di cuenta que realmente estudiar la política sin comprender cómo se estructura la sociedad podría dar un resultado muy vacío. Vuelvo otra vez, es una de las fortalezas que tenemos como sociólogos. En esa tesis me aventuro y empiezo a ir en contra de lo que me enseñaron durante 5 años en la carrera, porque ante todo rebelde. Y dije, no, hombre, ¿cómo así que en mi departamento las estructuras y las élites políticas se tienen que estudiar de una manera jerárquica? Esa vaina no me gusta. No me parece que sea porque no es correlacional y empecé a ahondar, paré un poco la tesis, esos meses de escribirla y empecé a ahondar en, en qué otro tipo de estructura podría sostenerme un esquema de herencia política, de sucesión de poderes, como el que se estaba dando en mi departamento. Ahí descubrí algo fundamental. La sociología se puede empalmar fantásticamente con la arquitectura, porque ahí descubrí que existían las estructuras tensegríticas. Las estructuras tensegríticas, que son propias de la arquitectura, se mueven con elementos comprimidos, componentes traccionados y ayudan a que una estructura se sostenga sin que sea piramidal. Una estructura se puede sostener aún pareciendo que nada la sostiene, aún pareciendo que no hay actores que la sostengan. Esto para mí fue como, tengo que ir estudiando, la academia me apasionaba, la investigación me apasionaba, me presento para hacer el máster, se me da la oportunidad, yo estaba estudiando derecho, estaba estudiando abogacía, dejé la carrera a la mitad y me fui a hacer la maestría y allí empecé a darme cuenta que la política europea es una política, hablándolo coloquialmente, muy sana. Una política que lleva demasiado tiempo edificándose, que lleva demasiado tiempo transformándose, que ya ha superado esas etapas de anomia que quizás estamos atravesando nosotros hasta ahora. Entonces, si bien allá siento yo que me brindaron y me capacitaron con formas de entender la política, formas de abordar problemáticas como una crisis, como la comunicación de una narrativa, como la transformación de una narrativa, como el posicionamiento de una marca política, de una marca actor político. Me di cuenta que si yo quería ser responsable conmigo mismo y con la disciplina, debía migrar, bueno, migrar no, retornar nuevamente a mi país y aplazar y empezar a develar y a quitarle ese velo europeo a lo que aprendí. Chiquita, una cosa así chiquita que me sirvió muchísimo para entender
cómo hacer estrategia, pero lo que más me sirvió fue empezar a hacer la estrategia aquí en el territorio, con la gente. Entonces ahí viene, creo yo, la parte más bien, fascinante de esto, y es quizás ser estratega político en Europa es muy aburrido, porque en Latinoamérica es muy divertido. En Latinoamérica se enfrenta mil cosas diferentes en cada campaña. En el año 2023 tuve la oportunidad de hacer 23 campañas a nivel nacional en Colombia, desde el norte hasta el sur, de oriente a occidente, y no es fácil desde Bogotá, yo ahorita estoy en Bogotá, no es fácil desde un escritorio en Bogotá hablarle a 23 grupos poblacionales diferentes. Y no son 23 grupos poblacionales diferentes en realidad, son 23 ciudades diferentes o 23 municipios diferentes, donde en esos mismos pueden haber otros 20 grupos poblacionales, mujeres, trabajadores, empresarios, poblaciones diversas, jóvenes, universitarios, no universitarios, etcétera. Y poder comprender que se debe ser flexible, pero sobre todo que no puedo conocer todo y que yo no soy un omnisapiente. Eh, bueno, eso fue un reto, pero también fue un aprendizaje. Y eso es lo que creo yo que al final iniciativas como las de la ULEAM, que busca a ustedes también brindarles esa opción y empezar a enseñarles desde ahora, que esa es una salida muy divertida, no tiene sus cosas buenas, también es una salida arriesgada, una salida que no es tan estable, es una salida que no es de trabajo transversalizado, es una salida que para poder subsistir de esto hay que estarse moviendo todo el tiempo, hay que estar vigente todo el tiempo, hay que estar a la vanguardia también. Quizás creo yo que la sociología es de esas carreras que nunca pueden quedarse quietas. Eso es una gran ventaja para personas, siento yo como Pedro, que caramba, cuando yo me regresé de España a hacer la maestría y llegué a Colombia, a los 2 meses Pedro estaba haciendo otra maestría. Y yo decía, ¿qué carajos? O sea, ¿qué está pasando? Y estaba haciendo otra maestría en, creo que era en ciberseguridad, si no me equivoco, o algo así parecido. Y después veo que vuelve a Ecuador y está trabajando en el área de seguridad y sube y escala y escala y escala. Y digo yo, caramba, esos somos los sociólogos. Sé que aquí en el público hay un gran amigo mío, también se llama Daniel, quiso conectarse también desde acá de Colombia. Y él es otro sujeto parecido a Pedro, parecido a mí, seguramente parecido a todos ustedes, que no se puede quedar quieto. Un sujeto que todo el tiempo quiere estar aprendiendo y con el que se pueden dar charlas enriquecedoras sobre planificación. El fin de semana hablábamos sobre la planificación de una ciudad lineal en Roma y después lo aterrizábamos al contexto colombiano, sobre seguridad, sobre ciberseguridad, sobre políticas, sobre fútbol. Lastimosamente, pues es de un equipo bastante malo, pero, pero a lo que voy es, el sociólogo es integral y el sociólogo puede agarrar de todo lado algo y desarrollarlo. Y así como puede agarrar de todo lado algo y desarrollarlo, es obligación del sociólogo desarrollar también la interdisciplinariedad, porque no es solamente que otros nos aporten a nosotros y otros nos nutran a nosotros, sino nosotros también nutrir otras disciplinas, otras especialidades. Eh, Ayer estaba revisando unos archivos que tenía en el compu y vi dos libros muy importantes que para mí han sido fundamentales, no solamente para la comunicación política, sino para la sociología en general. No sé qué tanto estén profundizando en el pensum en la ULEAM en estadística, pero si tienen por ahí para anotarlo, hay un libro que se llama ¿Cómo mentir con estadística? Es un libro que salió en 1954, es de un autor de apellido que buenísimo. Es un libro buenísimo. O sea, él empieza, el libro literalmente empieza con una frase que dice, estaba charlando con mi suegro que estaba leyendo un periódico y me dice, ¿cómo está de disparada la criminalidad?
claro, está disparada porque él lo está leyendo en ese periódico. Y esa es una frase muy poderosa, porque entonces habla de las subjetividades y cómo la subjetividad también es estadística y cómo la estadística nos puede enseñar a nosotros que eh, las subjetividades construyen narrativas y construyen realidades. Algunos, algunos investigadores trabajaron esto y lo llevaron también al campo de los imaginarios sociales. Entonces, estos imaginarios sociales que también construyen realidades. Hay otro libro, que este sí, Pedro lo debió haber leído en la maestría, es No pienses en un elefante. Y también habla, también es un libro que nos lleva a repensar sobre los elementos distractores que nuevamente ayudan a crear realidades y a conformar realidades. Y nosotros como sociólogos tenemos que estar a la vanguardia de eso, porque nosotros trabajamos con realidades subjetivas. Yo tengo mi realidad es la de un comunicador político que hace media hora estaba en una reunión y ahorita seguramente sale para otra. Y voy a obviar muchas cosas que estén pasando por mi lado. Voy a obviar muchas cosas que para mí son un no lugar, una no cosa, sino que cuando yo necesito de esas realidades, voy a necesitar también saber cómo entenderlas. Tengo que encontrar el quid del asunto para poder develarlas. Entonces, eso es parte de la obligación del sociólogo, eso es parte quizás de la fortaleza más grande y siento yo que estudiar sociología hoy en día en mi época decían es una acción de rebeldía, es una acción de lucha, es contestatario. Yo creo que hoy en día estudiar sociología quizás puede ser contestatario, pero también es de subsistencia y no es de subsistencia personal, sino de subsistencia de la sociedad. Es necesario el sociólogo, es necesario el científico social desde todas sus aristas, es necesario poder ser un profesional integral, es necesario saber a quién le estoy hablando y por qué le estoy hablando. Yo le decía a Pedro, yo le decía a Pedro, Pedrito, ponga ahí cómo termina un sociólogo haciendo comunicación política. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hacemos? Yo ya se los resumí. Si lo resumo más, yo me dedico a hablar carreta. Hablar carreta es como hablar mucho. Eso es lo que yo hago en mi trabajo. Ese es el resumen ejecutivo. Pero ese hablar mucho en realidad tiene un centro un poquito más técnico. Y es, la gente necesita representación. Y como lo decía Matt Smith, hay necesidades creadas. Quizás la representación es necesidad de orden y es una necesidad social. Y yo ayudo a que esas representaciones o esos actores que pueden representar los intereses del pueblo puedan llegar a sus electores potenciales, puedan llegar a su público objetivo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo vote por alguien que no me representa, que yo vote por alguien que no me mueve y por alguien que no tiene intereses similares a los que tengo yo. No existiría entonces un avance social para mí, existiría un avance social para otro grupo poblacional que no el mío. Entonces es necesaria la representatividad, pero en estos procesos de representatividad, en estos procesos en donde ya somos más científicos sociales, analistas sociales y decimos, caramba, pero aquí hay un problema, porque esto es una pirámide. Abajo tenemos gran cantidad de representantes un poco más locales, arriba tenemos unos representantes un poco más ejecutivos y en la punta tenemos el líder del ejecutivo que en Colombia, bueno, en Colombia y en Ecuador vendría a ser el presidente. Y el presidente no representa todos los flancos del país, representa las mayorías. Este es quizás, yo creo que uno de los dilemas morales más grandes que uno enfrenta cuando trabaja en este mundo y es ¿por quién trabajo?
Trabajo por mi interés, por representar lo que yo pienso, trabajo por el interés general, por representar, por intentar que llegue el representante de los más necesitados, de las personas que más están sufriendo el no avance de mi país, o trabajo por la plata. Cualquiera de las tres está bien. O sea, hablando profesionalmente, cualquiera de las tres opciones está bien. ¿Por qué? Porque si yo trabajo por la plata está bien, porque yo necesito comer, yo necesito subsistir como persona. Si yo trabajo por mi representación personal, porque me apasiona esa campaña, porque me apasiona ese político y veo que mis intereses están reflejados en los de él, en lo que él propone, también está bien, porque yo hago parte de la sociedad. Que yo sea estratega no me enajena de hacer parte de la sociedad. Pero quizás, y siento yo que eso es lo que ha pasado más que todo conmigo, el componente sociológico me empuja a trabajar por el bien común. En ese bien común me incluyo yo, pero eso también tiene que ver con mi sentido crítico. En este momento en Colombia estamos atravesando una situación bien particular. Tenemos dos extremos en la contienda presidencial. Vamos para la segunda vuelta ahorita el 21 de junio. Eh, y en medio de esa contienda se quedaron 3 millones de personas sin representación. Es decir, para un lado, 10 millones de personas mostraron que se sentían representadas por ese candidato y en el otro 9 millones y medio dijeron, a mí me representaste otro, pero 3 millones quedaron por fuera. 3 millones de personas. Estamos hablando, estamos hablando de más del 10% de todos los que votaron efectivamente. No del universo electoral colombiano, que son casi 40 millones de votantes, sino de los 22 millones de colombianos que votaron. ¿Y qué hago yo con 3 millones de personas que están volando? Escucharlas. Realmente la labor del estratega es escucharlas. Y no se puede escuchar y no se pueden develar problemáticas, no se puede llegar al meollo del asunto si no tengo afinidad, si no tengo sensibilidad social. Porque escuchar ejecutivamente es quizás el error más grande, porque es una escucha programática. Wright Mills decía que el sociólogo tiene unos lentes que se quita y unos lentes que se pone. El sociólogo que comunica, el sociólogo que hace estrategia política, casi que duerme con los lentes sociológicos puestos. Porque el frío que se siente en la mañana en el apartamento donde yo vivo le están sintiendo en Bogotá, quizás unas 3 millones de personas en los barrios periféricos. Y eso es algo que yo tengo que tener presente, porque cuando yo salgo a la calle y decido no salir en mi vehículo, sino que en público, estoy observando quizás un beneficio, pero también estoy observando una problemática. Y siempre está esa dualidad. ¿Qué estoy viendo? Si lo que estoy viendo debe continuar, debe mejorar, o lo que estoy viendo debe rehacerse, debe reconstruirse y reformularse. Y ese realmente es el comunicador que tiene las bases en la sociología. Esa es la responsabilidad que como sociólogos tenemos. Eh, Esa es la importancia de nuestra carrera y siento que esa es una de las herramientas más grandes que nos dan, independientemente a lo que nos dediquemos, a cómo desarrollemos nuestra carrera. Yo siento que ese componente sociológico nunca sale de nosotros. Yo, yo creo que yo he tenido un historial profesional bien diverso, muy diverso. He sido estratega, pero también he sido, alguna vez trabajé con mi hermano en un negocio vendiendo hamburguesas y hasta en ese negocio se aplica el análisis social porque uno entiende por qué no vinieron a comprar hamburguesas, pero también entiende que ahora vinieron a comprar tantas hamburguesas, ¿sí? Porque todo responde a eso.
hay un índice de medición, no me puedo explicar, tengo una imprecisión, pero es un índice que tienen cerca al Pentágono, que es cuando se eleva la cantidad de compras de pizza, es porque está más cerca la posibilidad de que haya una guerra, ¿sí? Donde participe Estados Unidos. Todo lo que se mueve a nuestro alrededor, cuando se sube la venta de hamburguesas o de pizzas, cuando bajan, cuando hace más frío y sale más gente, o sea, todo ese tipo de cosas, cuando se compra más, todo eso tiene un análisis sociológico detrás. Todo es social. Y quizás, bueno, tuve que hacerlo así muy de corrido, me salté muchas cosas por lo que estoy así corriendo un poco con lo de las reuniones. Pero yo sí quiero felicitarlos a ustedes, a los profesores y a los estudiantes por asumir este reto de estudiar sociología, por asumir este rol de enfrentarse a lo que es la parte de la preparación académica y a proyectarse a un futuro profesional. Porque el sociólogo, contrario a lo que mucha gente y yo, esto lo viví cuando empecé a estudiar sociología, me decían, ¿qué hace el sociólogo? ¿Qué hace un sociólogo? El sociólogo no tiene trabajo, usted va a salir y no va a hacer nada. Contrario a lo que se cree, generalmente el sociólogo creo que es el profesional más capacitado para ocupar un espacio en todos los nichos que necesita la sociedad para poder configurarse de una manera eficaz. Entonces, bueno, espero algún día poder ir a Manabí y acompañarlos allá también. No estoy yéndome, solamente como que paro ahí por si quieren hacer preguntas, por si Pedro quiere complementar también desde su posición. Pero bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Daniel. Sí, no, más bien súper interesante lo que nos cuentas porque es algo que hemos conversado, esta diversidad, esta movilidad que tiene el sociólogo en cuanto a su desempeño laboral. Muchos de los estudiantes, esto te cuento, Daniel, para que lo tengas en cuenta, esta es una carrera híbrida, lo que les permite a nuestros estudiantes, muchos estudiantes que tenemos son profesionales, muchos están haciendo una segunda carrera, muchos trabajan y justamente esta pregunta de cómo fortalecer su perfil profesional pues es importante y esa es una de las razones por las cuales me pareció interesante que tú nos cuentes tu experiencia, porque justamente lo que comentabas del análisis político, de cómo entras al mundo del análisis político, de las campañas políticas, es algo que muchos de los que estamos presentes estamos interesados, muchos estudiantes ya han trabajado en política, así que no sé, si no hay alguna pregunta, más bien hagamos un pequeño espacio de preguntas, de reflexión, y si es que para que nos, para los chicos, si tienen alguna consulta particular respecto al ejercicio actual de la consultoría política. Este es el momento, pregúntenle a Daniel, Daniel tiene experiencia, porque después en la segunda parte me gustaría, Daniel, si es que tú nos puedes compartir un poco de tu experiencia ya del día a día, de cómo planificas las campañas, qué te han pedido hacer. Sé que trabajaste en Venezuela hace poco, me gustaría saber cómo te desempeñaste en esa campaña, cuáles son los riesgos de ejercer esta profesión, cuáles son los beneficios, cómo aporta el sociólogo. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta que hacer a Daniel respecto al oficio de la consultoría política como sociólogos? Catherine, por favor, te escucho. Te escucha Daniel. Hola, buenas noches. Disculpe que mi cámara está media averiada esta noche. Bueno, yo tenía una pregunta más bien a Daniel sobre si él ha tenido en algún momento una situación de donde se le ha escapado de las manos sobre, usted dice que o sea, creo que siempre tiene una mirada sociológica y como usted dice, todo es social para el sociólogo. O sea, no se ha perdido en ese sentido, pero en algún momento ha sentido que dentro del tema de la comunicación se ha ido un poquito más allá o sea, se ha perdido un momento no, ya estoy en un lugar donde no me pertenece como no me pertenece, o sea, dejándole de ver con esa mirada sociológica o con otra mirada, pero usted dijo de pronto no o sí, o sea, ha tenido ese momento.
pero gracias por la pregunta. Pues, creo que realmente estaba echando la cabeza, pero la verdad no. Siento que la ventaja que ofrece la comunicación y la sociología es que amalgaman y que al final, cuando tú comunicas, estás llegando a la gente. Y lo que sea que estés comunicando parte de un punto, y en el caso de la comunicación política, casi siempre parte de una problemática, bien sea para comunicarlo, bien sea para... Entonces, siento yo que es un poco difícil que, que me emancipe o que uno se emancipe como sociólogo de esa mirada, o se vaya un poquito más allá, porque al final siento que estamos completamente capacitados para transformar ciencia a números. Quizás alguna vez pude haber sentido que me estaba yendo cuando estaba trabajando con muchos números. El año pasado estuve trabajando en el Palacio de Nariño, estuve trabajando en la presidencia y hubo ciertos casos particulares donde me tuve que en reunión solamente con asesores que eran economistas. Tenía que transformar los números en palabras. Yo decía, "Ah, ya, o sea", y quizás en ese momento fue que dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y me di cuenta después, muy rápido, la verdad, de que es imposible separar la sociología también de eso, aún en ese momento, porque esos números y esas cifras, que no puedo ahondar mucho con la naturaleza del asunto, pero esas cifras comunicaban la necesidad de reformar un sistema de salud al interior del país. Entonces, al final, eso que empezó como un número, eso que empezó quizás a hacerme sentir que me estaba apartando, iba a terminar impactando socialmente. Y cuando lo comunicara, iba a terminar comunicando un impacto. Entonces, creo que eso es como un boomerang. Cuando lo lanzas y está más lejos es cuando sientes creo que sí, cuando sientes esa incertidumbre. Y después simplemente vuelve a la mano. Jocelyn, tiene la mano levantada, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, es muy grato tenerlo aquí a Daniel. Quisiera hacerle una pregunta en que si la sociología estudia la sociedad, entonces quiere decir que, según su perspectiva, claro, que entonces todos los políticos deberían saber algo de sociología. ¿O qué tan común es que alguien estudie sociología y después se vaya por la comunicación de la política? Eso es una buena pregunta, porque en realidad es el único sociólogo que yo conozco, aparte mío, que se dedicó, bueno, que cursó por lo menos la maestría en comunicación política, creo, ¿sí? Eso lo compartimos. Sin embargo, hace un rato yo les comentaba de uno de mis mejores amigos que también se llama Daniel. Él no estudió comunicación política, pero él también se dedicó a acompañar la estrategia política desde un aspecto más programático. Entonces, siento yo que sí es muy común que hayan sociólogos haciendo parte de equipos de campaña, porque el sociólogo es fundamental. Lo decía hace un rato, el sociólogo puede comprender y puede transformar las cifras en proyectos. ¿Por qué? Porque el sociólogo que se va por la parte económica puede entender cuál es la urgencia de una modificación, de una reforma y de qué manera lo va a impactar en términos sociales. El sociólogo que se va por el lado de la planificación puede entender las necesidades de reestructurar una ciudad. Y bueno, así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan común es que un político sea sociólogo? Creo que en el caso colombiano, creo que Roy Barreras es sociólogo. Él es médico y sociólogo, me parece. Eh, pero no, no es muy común. Realmente hoy en día no es tan común. Antes había una estrecha relación entre los que estudiaban derecho, abogacía y la sociología. Les parecía muy placentero estudiar la sociología y después, no sé por qué, terminaron separándola como si realmente no se complementara tanto. Entonces, pues bueno, realmente siento yo que
En cuanto a la estrategia de comunicación política y a la estrategia política per se, liderando un equipo, es más bien extraño encontrar a un sociólogo haciéndolo, pero que conformen los equipos hacia abajo, un montón. Sí, igual Jocelyn, yo quería solo complementar algo. En Ecuador, y eso también te cuento a ti, Daniel, el alcalde de la capital de Quito se llama Pavel Muñoz. Él es sociólogo de carrera y sí, es algo bastante peculiar tener políticos sociólogos. Igual, para decir, para complementar lo que decías, Daniel, sí quizás el político no tiene que ser en sí sociólogo, pero siempre tener en su equipo, dentro de su equipo, un sociólogo que le ayude a comprender. Merly, te veo con la mano levantada. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Justamente, o sea, considero justamente que todos los aspectos que dijo Daniel en la exposición sobre la reivindicación del papel de sociología en la actualidad es interesante, pero de igual manera existe, como usted también lo manifestó, ¿no? Existe la percepción de que la sociología tiene un campo bien limitado, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Pero usted lo que dijo pareció interesante y mi pregunta hacia usted, Daniel, es que ¿cómo puede, ¿no? Un sociólogo, ¿no? Mantener la objetividad y el compromiso con el bien común cuando trabaja en campañas políticas o proyectos donde existen intereses particulares que pueden entrar en conflicto con las necesidades de la sociedad en general? Bueno, Gracias. esa está chévere, está muy interesante. Pero la respuesta no te la puedo dar desde la sociología, porque no es la sociología la que te da esas herramientas. Realmente, el no perder la objetividad y el no dejarse permear de las malas prácticas es una cuestión moral y ética. Eso es ética profesional. Entonces, siento yo que eso está más arraigado a a lo que Berger y Luckman hablaban en en la socialización secundaria, esta socialización que tenemos en la calle, en las instituciones, en el colegio, con la gente. Eso nos configura a nosotros dentro de un grupo cultural, dentro de un grupo social que tiene unas prácticas y que las legitima de una u otra manera. Esta legitimación de prácticas, en el caso, por ejemplo, colombiano, se utiliza mucho el término de la cultura mafiosa. En Colombia existe la cultura mafiosa y es esa cultura del dinero fácil, de la ostentación. eh, es esa misma cultura que cuando se traspola la política sigue muy viva porque muestra la política como un instrumento para enriquecerse, no para servir a la sociedad. ¿Sí? Entonces, realmente el sociólogo que no pierde la objetividad es porque ha trabajado muy fuerte en sus bases éticas y morales, porque ha sabido hacerle frente y ha impedido permearse en esa socialización secundaria y en esa quizás conformación de su ser social, ha impedido permearse de esa cultura facilista y de esa cultura nefasta que en realidad en Latinoamérica abunda bastante. Génesis, tienes la mano levantada, te escuchamos. Sí, muy buenas noches. Como tal, mi pregunta sería, nosotros como jóvenes que transformaríamos el futuro de nuestro país, en este caso Ecuador, quisiera saber qué consejo nos daría a nosotros los estudiantes que estamos ahorita actualmente estudiando esta carrera de sociología, por el motivo de que esta... Hola, Nosotros te escuchamos bien, Génesis. ¿me escuchan? ¿Se te escucha? Hola. Ahora te cortaste un poquito, pero te escuchamos bien. Génesis, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos?
Bueno, hasta que regrese Génesis, Cristian, sí, Cristian. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Eh, una pregunta más bien ya del tema del análisis. Daniel, ¿usted cree que lo que pasó hoy en Colombia sobre el Tribunal Superior de Bogotá hacia la campaña de la Esprella es de alguna manera una estrategia política? Sí, claramente. O sea, todo lo que puede hacer que el camino del candidato eh, sea un poco más difícil de transitar es una estrategia política. Y las estrategias políticas no siempre nacen de los equipos de estrategia, también nacen de los simpatizantes, de la ciudadanía. Hay que entender que la estrategia se construye entre todos y parte de la labor del estratega político es saber leer lo que la gente le quiere decir a la campaña, porque la gente siempre está haciéndole feedback a la campaña. Y si uno la sabe leer y uno la sabe secundar, pues puede lograr buenas cosas. Lo del Tribunal Superior de Bogotá llegó por una acción de tutela, la presentó un ciudadano que no está adscrito a ninguna campaña formalmente. ¿Qué hubiera hecho yo? Si yo hubiera sido la estratega principal de la campaña que se va a ver beneficiada, pues yo le doy un buen acompañamiento jurídico a este ciudadano para que la tutela surta efecto como surtió y esto frene un poco el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay que andar con pies de plomo, siempre hay que andar con pies de plomo, porque todo lo que yo haga puede salir muy bien o puede rebotarme y me puede terminar afectando al final a mí. La campaña de Iván ya había dado un paso en falso cuando al día siguiente de las elecciones de la primera vuelta, Iván salió a reclamar por el uso de la camiseta de la Selección Colombia. ¿Qué pasa? Cuando él hizo esto, él demostró desconexión con la campaña en los territorios, porque en los territorios, por lo menos en mi departamento, la campaña de Iván Cepeda estaba, perdón, la gente que le hacía campaña a Iván Cepeda lo estaba haciendo con la camiseta de la Selección Colombia. Entonces, ¿a quién le estaba tirando el balde de agua a Iván? ¿A la oposición, a su campaña opositor o a la gente de su propia campaña? Entonces, pies de plomo, siempre pies de plomo. Claro que esto es una estrategia, puede que no sea propiamente de la campaña, no siempre las campañas, no siempre las campañas tienen que adjudicarse el triunfo y como estrategas nosotros tenemos que entender que nosotros no ganamos las campañas, las ganan los candidatos. Nosotros solamente fuimos una voz que ayudó a guiar y que ayudó a ver las cosas que el candidato y su equipo no podía ver. Pero pues espero que, o sea, que ahí como que le haya resuelto un poquito esa incógnita y sí, o sea, Abelardo eso no sé si lo va a afectar, no sé si lo va a afectar fuertemente, porque la prohibición fue con símbolos patrios y símbolos propios de las fuerzas militares. Entonces, siento yo que ya a estas alturas, eso puede ser tomado como una pataleta, eso puede ser tomado como, ¿cómo le dicen ustedes, Pedrito, allá en Ecuador? ¿Sí entienden pataleta? Es como un capricho, quizás. Sí, sí. Bueno, sí, eso sí puede ser tomado como un capricho, como algo de último momento, como de ahogado, que están buscando quitar la identidad o quitar y prohibir el uso de cosas que ya son propias de la identidad del abelardista, del votante de Abelardo. Y es que el votante de Abelardo ya está duro y ya está casado con la campaña, ya no se le va a olvidar, por más que le quiten la valla, que Abelardo lo identifican con esto, que él es el de Firmes por la Patria y que Abelardo es el que va a salir al lado de Iván Cepeda. A estas alturas esto ya no es tan eficaz. Simplemente se está viendo como quiero quiero quitarlo de donde sea, como sea, y ya, porque eso no me está dando más votos a mí como campaña de Iván Cepeda. En realidad no me los está dando. Muy interesante, Daniel. Gracias por eso. Me olvidé que, claro, Cristian es, él es colombiano y está cursando la carrera de sociología con nosotros. Más bien, qué bueno que se fomentó este debate. Así también todos nosotros entendemos un poco mejor el contexto de lo que se viene de cara a esta segunda vuelta
de nuestro hermano país Colombia este 21. Así que gracias Daniel, gracias Cristian por la pregunta, más bien muy al caso, muy particular, así que felicitaciones por eso. Igual, Génesis, sigues tú. Yo también quería aquí un poco complementar la pregunta que hacía Génesis, más que los consejos, que está bien, es como que, ¿qué herramientas le sugieres a los estudiantes de sociología adquirir de cara para la consultoría política? ¿Qué sé yo? Análisis de datos, análisis geoespacial, estos sistemas de información geográfica, AutoCAD, ERE. ¿Qué herramientas has visto tú que pueden resultar ser más beneficiosas de cara a una campaña? Génesis, si quieres complementar, ese es el momento. Bueno, como tal, no sé si se escuchó, perdón, la pregunta que hice porque mi internet estuvo muy defectuoso y solo escuché la última parte de lo que mencionaron del vecino país Colombia. ¿Sí se No pudo escuchar mi respondimos, pregunta? no respondimos tu pregunta, se cortó, entonces más bien repítela para que Daniel te pueda dar la debida respuesta. Dale, Génesis. Listo. Toda esta semana cultural a mí se me ha venido planteando una pregunta en la mente por el motivo de que en la primera semana de clases nosotros nos hicieron la pregunta de qué fue lo que nos motivó a estudiar esta carrera. Dios. Ok. Sí me escuchan, es que yo siento, o sea, tengo toda la cámara paralizada. Si quiere, apague el video y Y se le continúe con... escucha. Pero se te escucha bien. Bueno, igual voy a seguir. Si igual si se me entrecorta, porfa, me avisa. Entonces, la pregunta que nos hicieron a nosotros como estudiantes de primer semestre fue, o si me esperan un momentito, me conecto desde la laptop porque de verdad me sale que Te no estamos, me te responde. estamos escuchando. Génesis, te estamos ¿Mande? escuchando, dale. Te estamos escuchando, dale, continúa. Bueno, entonces las preguntas que más se repitieron fue, yo escogí esa carrera porque me tocó. ¿Qué motivación, obviamente, qué consejos nos da para nosotros como jóvenes que vamos a intentar cambiar este país con el tema de la sociología? Porque sabemos que la sociología es un tema muy amplio en el que tenemos tenemos bastantes vacantes de empleo, si se podría decir así. Es un tema muy metido en lo que es política, en lo que es el tema social, ambiental. Para nosotros como jóvenes, todavía seguir teniendo ese impulso de terminar esa carrera, porque hay personas que actualmente siguen teniendo la mentalidad de dejar esa carrera. Por ejemplo, me pongo a mí como ejemplo, mi Ahí sí se cortó totalmente el audio. Lo siento mucho, Génesis. A ver, Diana, te escuchamos. Diana Mendoza. Hola, buenas noches. Yo era una pregunta para Daniel. ¿Alguna vez te ha sucedido que has dado una estrategia y el candidato para el que estás trabajando no ha estado de acuerdo con lo que le estás planteando? Y si ha sucedido, ¿cuál ha sido el proceder en ese momento? Eso pasa todo el tiempo en realidad. Pues, por lo general ellos no están de acuerdo porque hay un dicho y es, para hacer política hay que tener un ego muy grande, pero para hacer estrategia hay que tener un ego más grande. Entonces eso es un choque de egos. Primero, eso es un choque de egos. Primero porque ellos tienen el respaldo de la gente cuando son candidatos que llenan, ¿sí? Tienen el respaldo de la gente y eso les fortalece el ego.
Y eso hace que ellos sientan que ellos saben leer el momento y las personas y que son infalibles. ¿Qué pasa? Nosotros como estrategas no vivimos esa operación quizás con el mismo sentimiento que lo viven ellos. Nosotros lo vivimos con la cabeza un poco más fría. Nos apasiona la profesión, nos apasiona lo que hacemos, pero nosotros lo hacemos con razón. Nosotros lo hacemos porque tiene que salir bien. Nos pagan para que salga bien. Y si sale mal, también nos pagan. Pero la idea es que salga bien. Eh, entonces, sí es normal que muchos candidatos digan, no, no me parece porque, ¿por qué? O porque tiene una buena razón por la que no le parece. Cuando esto pasa, el correcto proceder es justamente sopesar. Yo sopeso si lo que me está diciendo el candidato, que puede que sea un candidato que lleve un montón de tiempo en la palestra pública, en la carrera política, y tenga conocimiento del electorado, y tenga conocimiento del territorio, y yo al ser una estratega que viene de afuera, pues desconozco ciertas cosas, es muy bueno escucharlo. Es bueno escucharlo, irme a consultarlo con la almohada, ver en qué está acertando él, en qué me puedo estar equivocando yo, y al final terminar haciendo una amalgama entre lo positivo que aportó él y lo que aporto yo. ¿Por qué? Porque al final aquí no se trata de chocar egos. Vuelvo y digo lo que dije hace un rato. Cuando una campaña se pierde, el agua se viene con nosotros. Pero cuando una campaña se gana, el- la victoria no es nuestra, es del candidato. Entonces, ese ego que nosotros tenemos de saber que conocemos cómo hacer las cosas, que conocemos los procedimientos, que conocemos las estrategias y que las formulamos, ese ego tiene que desaparecer y uno tiene que aprender a conciliar y a negociar la, la razón. Y por razón no me refiero a lo que esté bien o a lo que esté mal. Lo que está mal definitivamente está mal, lo que es incorrecto es incorrecto y eso no tiene negociación, pero puede que yo no tenga razón en lo que estoy planteando porque desconozco un factor fundamental. Un ejemplo, la movilización. Si yo desconozco la distribución geográfica de un territorio, y yo planteo una estrategia donde voy a impactar principalmente el casco urbano y el casco urbano apenas si me recoge el 10% de la población total, pues mi estrategia está hecha para perder. Y si llega el candidato y me dice, venga, Daniel, es que usted lo está haciendo mal porque es que eso así no funciona, y yo le digo, vea, señor candidato, es que eso en Bogotá funcionó, porque mi ego no me permite aceptar que me estoy equivocando, pues estoy llevando dos derrotas encima, la derrota del candidato, o puede que no haya derrota, que me eche y ya, que me despida. Pero estoy llevando de frente mi derrota profesional, simplemente por no saber parar a escuchar. Entonces, cuando pasa eso, cuando un candidato se niega o reniega de la estrategia que uno plantea, hay que parar, escuchar y ver si tiene algo de razón. Si definitivamente no la tiene, se discute ya no directamente con el candidato, sino con su equipo programa, con su equipo, porque, bueno, ahí les tiro el dato de un libro muy bueno también, 100 consejos de poder de Augusto Reyes. Ahí él habla de algo y es el candidato debe ser un candidato, solo se debe dedicar a ser candidato. El candidato no es estratega, el candidato no es gerente, el candidato no es economista, no es nada, el candidato es candidato y tiene que dedicarse a conseguir votos, tiene que dedicarse a ir a sonreír, tiene que dedicarse a tener en la cabeza lo que su tipo de estrategia le construye. Entonces, cuando yo veo que la discusión la doy con su equipo estratégico, la discusión la doy con su equipo programático. Mira, Gracias. Profe, otra cosita. ¿Qué consejos nos darías para evitar caer en el papel de mal consultor o mal asesor? Porque, por ejemplo, a veces los candidatos son malos, o por ejemplo, cuando ya están en el poder, están haciendo muy mal su gestión, pero sin embargo, los asesores o los estrategas confunden al candidato, le mienten, le dicen todo está bien, a usted sí lo quieren, pero vemos la realidad, que la realidad es otra, o que el pensamiento ciudadano es otro, pero los estrategas engañan
y dicen todo está bien si la quieren cuando en realidad es todo lo contrario. ¿Qué consejos nos darías para no caer en eso? Para que nosotros podamos ser los que realmente quieren ser asesores o consultores, hagamos bien las cosas y no caigamos en eso que se está viendo en la actualidad. Eso va de la mano con lo que respondía hace un rato, y es la ética profesional. El asesor que está en un gobierno y miente por poder seguir en el gobierno y seguir haciéndole sentir al, ya no candidato, sino al gobernante. En este caso hablemos de un gobierno municipal, a un alcalde. El asesor que llega a la alcaldía junto con el alcalde, gana la campaña y empieza en el gobierno y empieza a darse cuenta que al tipo le está yendo mal, pero no es capaz de decírselo, está cayendo en una falta de ética y en una falta de moral, porque en realidad no hay ninguna herramienta profesional que evite que tú hagas eso. Tú tienes las herramientas para hacerlo bien y lo que tienes que hacer para hacer las cosas bien es usar las herramientas. Si tú no las usas por comodidad y casi siempre el mal estratega y el mal profesional es malo por comodidad, porque quizás si hago mi menor esfuerzo y miento un poquito, voy a seguir aquí ganándome una buena platica, en un buen lugar, en una posición de poder, al lado del poder. Y en 4 años miro qué hago. En este negocio es muy usual encontrar estafadores, es muy usual encontrar vendedores de humo y eso dificulta mucho el trabajo para los que nos dedicamos a esto, porque eso genera incredulidad en las personas. Que tú tienes esa incógnita, acabas de plantearla. Si tú la tienen muchas personas en todo lado y sobre todo la tienen las personas que requieren de esos servicios. Entonces siempre hay miedo a un mal consultor, pero el mal consultor es mal consultor porque es mal profesional y es mal profesional porque es mala persona. Entonces, decía un meme por ahí, espero que todos los malos consultores se mejoren como persona, para que no sigan haciendo eso y no nos sigan dañando más a todos. Gracias, Daniel. A ver, Javier, Armando, te escuchamos. Buenas noches. De acuerdo a la experiencia del consultor, ¿qué tan confiables son las tendencias de redes sociales por generaciones, la generación X, los millennials, generación Z, para poder predecir o poder realizar las estrategias de campaña política? Bueno, hola Javier. Hoy en día pues hay muchos tipos de estrategas políticas. Y hay algo muy fuerte a lo que yo no me meto porque lo respeto mucho, es la estrategia digital. No, no significa que no respete las otras estrategias, solamente que yo soy más del corte antiguo, del corte de calle, del corte de números, del corte de las encuestas y los sondeos. Pero hay algo que es muy claro y es que las redes no predicen. Es imposible que tú eh, migres 100.000 seguidores en Facebook a 100 y los conviertas en 100.000 votos en las urnas. El margen es bajísimo, o sea, el margen puede estar en el 30%. Entonces, si tú lo quieres predecir, ponle un margen de error alto. Ahorita no se puede dar un margen específico, pero realmente el margen de error es altísimo. Y esa migración, por lo menos en los países latinoamericanos, son muy complejas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que siento, a mi parecer, hace que la gente perciba lo contrario? Es que las redes ya no solamente se mueven entre los seguidores directos, sino que también se distribuyen. Ahora con lo de los estados, puede que yo no conozca el el político sociólogo que le que habló Pedro hace un rato, pero algún día Pedro publica un estado y por medio de un estado y un tercero llegué a conocer un político de un municipio eh, ecuatoriano. A lo que voy con esto, ¿qué es? Las redes sociales, y ahí es donde viene lo de las generaciones, sirven
quizás más sucia en la actualidad y a la vez las campañas más efectivas. No necesariamente la campaña sucia es la más efectiva. Yo soy de los estrategas que no comulgan con la campaña sucia, pero ¿por qué sirve para hacer la campaña más sucia? Porque las redes sociales sirven para hacer una campaña de desinformación efectiva. Las campañas de desinformación por medio de las redes sociales como Instagram y por medio de formatos de Reels que se puedan montar en WhatsApp son fundamentales. O sea, hoy en día todas las campañas lo están usando. Todas las campañas lo están usando. ¿Y a quiénes les llegan? Pues les llegan a las personas que tienen menos posibilidad de contrastar esta información. Es decir, adultos mayores. Yo los pongo más o menos en un rango desde los 50 y 52, 55 hacia arriba, porque son personas que no conocen todos los portales donde pueden consultar la veracidad de algo que les llegó por medio de un video, ¿sí? No pueden, no tienen quizás el mismo manejo que puede tener una persona que se dedica de lleno a la inteligencia artificial, entonces no se dan cuenta si algo está modificado o no lo está. ¿Y por dónde se está destruyendo? Por medio de las redes sociales. Entonces, el impacto generacional sí es fuerte, claramente es fuerte, es lo mismo que pasaba el siglo pasado con la televisión y el siglo antepasado con los medios escritos, solamente que va a ir evolucionando, ¿sí? Antes, cuando los que leían eran los curas y los demás no sabían leer, los curas tenían el conocimiento, entonces ellos eran y ellos eran los que podían moldear la percepción de los que no sabían leer. Eso ha ido evolucionando al punto de hoy en día. Hoy en día el que no puede diferenciar lo que es IA de lo que no es IA está como en esa época en el que el cura sabía leer y los demás no sabían leer. Entonces, es eso. Siempre el que tiene la posibilidad de mantenerse a la vanguardia, y ahí sí es indistintamente del rango etario, pero el que puede mantenerse a la vanguardia con todas esas cosas, va a tener una ventaja grande. Pero sí, no, la traspolación de votos, convertir seguidores en votos, eso todavía no se considera una estrategia eficaz. Súper interesante, Daniel, porque justamente el día de ayer tuvimos una socióloga igual que trabaja en redes sociales y claro, nos hablaba de la importancia y espero chicos que ustedes también hayan conectado con la conferencia del día de ayer. ¿Por qué? Porque tenemos justamente estas dos caras del ejercicio de la consultoría política. Entonces, vean que existe también, ustedes pueden adoptar el camino de la digitalización, de campaña en redes o de un corte más tradicional que de estas campañas de cercanía, puerta a puerta, de datos, de encuestas, de grupos focales. Tenemos una última pregunta, María Sigüenza, te escuchamos. Sí, bueno, buenas noches, a Daniel, docentes y compañeros. Bueno, esta sería una pregunta y a la vez sería como un temor. Bueno, en clases pasadas hablamos sobre qué es el sociólogo, cómo lo podemos ver, y nos decía una docente que tomémoslo como que fuéramos médicos, digámoslo así, para poder resolver enfermedades sociales que se presenten, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un sociólogo, en reemplazo de buscarle una solución a esta enfermedad social, lo que hace es aprovechar o buscar una oportunidad para perjudicar a la sociedad? Un ejemplo, si hablamos sobre el desempleo en una zona en específico, en reemplazo de buscar una solución al desempleo, no sé, habilitar más algún tipo de actividad, no sé, enfocarse en la educación o algo que esté manejando mal, en reemplazo de eso, lo que se haría un sociólogo, un ejemplo, es bueno, como hay desempleo, las personas están con más desesperación, con más necesidad, vamos a subirles las horas del trabajo, vamos a bajar el sueldo, quitar los beneficios y las personas lo van a aceptar porque el desempleo y la desesperación y la necesidad pues, puede llevar a eso. Entonces, si un sociólogo llega a una estrategia como esa, ¿usted cree que él está usando las herramientas correctas? O sea, ¿está haciendo un bien? ¿Es correcto o es incorrecto? Algo así. No, dos cosas, hay dos cosas que yo siento que son cruciales para la vida profesional en general. Mi computador se va a apagar en cualquier momento, entonces si se apaga me conecto desde mi teléfono. Pero eh, lo que iba, hay dos cosas y hay una que hay que tener siempre muy presente.
lo dije hace un rato muy por encima, pero el que hace las cosas muy bien sabe usar las herramientas muy bien. Y el que hace las cosas muy mal sabe usar las herramientas muy bien. Es fundamental. Una cosa es hacer las cosas de manera positiva. Entonces, sí, está usando correctamente las herramientas. El sociólogo que toma una problemática social como el desempleo y la utiliza para poder aprovechar y decir, ah, bueno, el empresariado le sirve que hay desempleo, pueden pagar menos y contratar más. Entonces van a producir más por menos costo. Está usando correctamente. O sea, las está usando a la perfección. ¿Está bien? No está bien. Éticamente, de lo que éticamente es correcto y de lo que éticamente es incorrecto. Entonces, al final, al final no se trata de si yo como sociólogo, de si yo como sociólogo tengo las herramientas para actuar correctamente. Es si yo como persona decido actuar correctamente. Ahí ya quizás yo puedo tener las herramientas correctas o las necesarias, pero ya depende de mi ética, de mis principios, de mis valores, de lo que yo creo para usarlas como deberían ser. Correcto. Así es, María. Sí, igual aquí para complementar, María, recordemos que el sociólogo o los sociólogos del gremio de los sociólogos no es un grupo homogéneo, sino es un grupo heterogéneo. Hay sociólogos de izquierda, hay sociólogos de derecha, y cada uno va a trabajar en función de lo que considera correcto. Entonces, un sociólogo de una tendencia más progresista, más de izquierda, seguramente tenderá su trabajo hacia la promoción de proyectos sociales, la inversión social, la defensa de derechos humanos. Si hay un sociólogo que está trabajando para un gobierno de derechas, seguramente trabajará en función de la liberalización de la economía, de la libre empresa, de valores más conservadores. Entonces aquí justamente lo que decía Daniel, no es una cuestión del sociólogo, sino de la persona que aplica las herramientas. Y algo que me pareció interesante que decía Daniel, y ya se está por conectar de nuevo, es las personas que hacen muy bien las cosas saben usar muy bien las herramientas. Y las personas que hacen muy mal las cosas también saben usar muy bien las herramientas. Y ahí dependería ya de qué tipo de sociólogos estamos o queremos nosotros como individuos ser. No sé, María, si es que la respuesta de Daniel te quedó claro. Sí, sí, eso me quedó muy claro, ajá. Sino que, o sea, yo lo puse a pensar, o sea, mi pregunta fue porque es verdad, o sea, se supone, ¿no? Que cuando un candidato tiene sus asesores, entonces yo digo, bueno, hay muchos que llegan a la presidencia, la alcaldía, pero no hacen sus funciones para servir al pueblo, sino que lo perjudican. Entonces quiere decir que sus asesores tienen otro tipo de principios, otro tipo de valores. Ya no tiene que ver con que son sociólogos, tiene que ver con lo que ellos creen. Así es. Justamente, María, exacto. Además, también acuérdate que, recuerdan, el día de ayer Alondra nos decía que el sociólogo es como el médico. ¿Por qué? Porque hace un diagnóstico, no de una persona, sino de la sociedad. Daniel nos dice más o menos lo mismo, porque nosotros podemos diagnosticar, pero ahí depende. ¿Quiero diagnosticar para curar al paciente o quiero diagnosticar para venderle una receta al paciente? El sociólogo cumple la función del diagnóstico, pero luego, ¿qué hacemos? Si curamos al paciente o le hago dependiente de una medicina, eso más o menos sería ya la función y la ética. Y si tomamos la primera ponencia que tuvimos con Ana Cristina, los periodistas tienen estos códigos deontológicos que más o menos marca la cancha, que más o menos delimita el accionar, que es defensa de la verdad, la contrastación de fuentes, así. Entonces, la sociología debería también tener
un código deontológico que permite el ejercicio de nuestra carrera. Pero lo que decía muy bien Daniel, lo que también decía muy bien Alondra el día de ayer es esto. Nosotros hacemos un diagnóstico de la sociedad. Veo que Daniel ya se conectó, solo acabo con esto. Nosotros hacemos como sociólogos del diagnóstico, como consultores políticos hacemos del diagnóstico para cierto tipo de campaña. Entonces, si yo trabajo y voy a permitirme tomar el caso colombiano, si yo trabajo para Abelardo, yo aplicaría una estrategia, y si trabajo para Iván, aplicaría otra estrategia. Pero eso ya depende de mi código, de mis preferencias, de mi tendencia como consultor, como sociólogo. Entonces eso, Daniel, te vuelvo a ceder la palabra. Tenemos una última pregunta de Joseph y con eso cerraríamos esta muy gratificante intervención. Gracias. Joseph, te escuchamos. Ya listo. Lo que yo le iba a decir es que ayer tuvimos una ponencia muy interesante que era de la periodista Basantes, que hablaba sobre el periodismo de la verdad aquí en Ecuador y la crisis de inseguridad y el tema del crimen organizado en los pueblos indígenas. Hoy día se habla de la comunicación política, es decir, los sociólogos también pueden hacer columnas de opinión en periódicos y radios sobre los temas políticos que pasan en un país para poder redactar bases para los futuros políticos de este país. O sea, muchas veces hace falta asesoría. En este caso, el gobierno actual tal vez le faltó un poco de asesoría para seguir eh, en la lucha contra el crimen, porque no se ha visto muchos resultados en este caso. O sea, porque carece de propósito. Entonces, allí es muy bueno que existan comunicadores políticos buenos, porque hay comunicadores políticos malos que están a favor de uno y en contra de otro y se achacan entre sí. No sé, Daniel, por favor, te escuchamos. Yo, yo realmente creo, bueno, ¿me escuchan bien ahí? Se ¿Sí? escucha, se Ok. escucha. Yo realmente creo que el sociólogo no solamente puede, sino que debe. A ver, yo les hablaba hace un rato de la interdisciplinariedad, pero yo no hablo de la interdisciplinariedad viéndola como la usurpación eh, de las labores de los demás profesionales, sino de la capacidad de nutrirnos de otras disciplinas para poder volvernos profesionales más integrales. El sociólogo debe, en realidad, el sociólogo debe poder escribir, poder opinar. Eh, Hace un rato vi un comentario que decía, todo es político, y es cierto. Nosotros somos seres políticos, todos los seres humanos somos seres políticos. Cuando decidimos no participar, estamos siendo políticos. Entonces es importante que lo hagamos, que participemos como sociólogos, si tenemos las herramientas, si queremos adquirir aún más herramientas. Pues es importante que lo sigamos haciendo y que sentemos la voz, porque al final nosotros no tenemos eh, potestad para salir a crear una innovación que lleve el hombre a la luna, pero tenemos la potestad para poder generar innovaciones que propendan por un buen vivir, por una mejor sociedad, por una política más limpia, por una política más correcta. Eh, entonces, si se dan cuenta, al final ese rótulo de científicos ni nos queda grande. Hombre, estoy aquí, qué pena en la reunión, todo bien. Todo bien, no tengo, todo bien. Eh, al, al final, el rótulo de científicos sociales no nos queda grande, sino que casa justamente a la perfección, porque nosotros nos encargamos y deberíamos encargarnos, en realidad le hemos dejado esa labor a otras disciplinas, a otras personas y a otros profesionales, dejándonos también ponernos a un lado
Hace un rato también hablamos de que apenas que hubo un problemita de orden público, pero ya. Daniel, ¿está todo bien? Quizás por ¿Está todo eso, bien? por Si no podemos parar, ¿está todo bien? ya, todo bien. Ya. Sí, sí, ya. Voy a retomar desde atrás porque perdí mucho el hilo por lo que estaba pasando. Les decía que es obligación del sociólogo poder opinar, o poder opinar, no, opinar, puntualmente opinar. Es obligación del sociólogo propender por la innovación de las cosas que nos garanticen un buen vivir, que garanticen unas buenas prácticas y un buen desarrollo de la sociedad, un buen desarrollo del ser humano en sociedad, porque son cosas diferentes. Una cosa es el entorno y otra cosa es cómo yo me relaciono con. Eh, y como sociólogos tenemos que recuperar otra vez esa voz que traíamos desde hace rato. No era solamente una broma cuando antes a los abogados, y estaba todo muy junto, porque se entendía que ambas cosas llevaban a un mismo fin. Con el derecho se llegaba a un bienestar jurídico y con la sociología pues se podía llevar ese bienestar jurídico aterrizado a la realidad social. Es decir, no tendríamos, si nosotros tuviéramos la participación activa que debemos tener, seguramente se reduciría el índice de proyectos de ley que parece que los hubiera escrito un niño de 5 años que nunca ha salido al mundo y que lo único que ha visto son sombras, ¿sí? Porque nuestra voz estaría ahí. Entonces, realmente, sí, el sociólogo tiene que escribir. El sociólogo no es periodista, pero el sociólogo tiene voz, el sociólogo tiene criterio, el sociólogo tiene crítica. Entonces, nosotros nos vamos a convertir en periodistas, pero nos vamos a convertir en analistas, y es lo que somos, analistas del mundo, analistas de la sociedad. Listo, Daniel. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias por compartir tus experiencias, tu conocimiento, tu trayectoria. Eh, eh, Igual, solo quería destacar, no sé bien qué sucedió hace un momento, pero creo que eso también es parte de los gajes del consultor político. Vi que se te acercó alguien, no sé bien qué pasó, espero que estés bien. Y ya me contarás después. Eh, Así que bueno, son gajes del oficio. Entendemos que a veces nos vamos a tener que conectar en lugares con poca conectividad. Sé que tienes una reunión en poco, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo una vez más. Para la Universidad Laica Eloy Alfaro y para la carrera de Sociología es un placer contar siempre con profesionales de la carrera que están trabajando. Y solo quería, antes de finalizar y antes de cerrar la llamada, quería decirle algo a Joseph. Y voy a hacer un poco de autopromoción en referencia a lo que decías de si el sociólogo puede escribir. De hecho, yo hace poco vengo publicando en esta revista Plan B. Les voy a compartir el link de un artículo de opinión que estoy escribiendo sobre el descabezamiento de los GDOs. Les he compartido el link, vayan, échenle un ojo, lean y vean que el sociólogo evidentemente puede escribir, tiene el deber de escribir y hacer un análisis para que los tomadores de decisiones ojalá puedan hacer caso a eso. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, chicos. Les compartí ya el link de asistencia y con eso acabaría la presentación y el segundo día de la Semana de las Artes. Muchas gracias una vez más, Daniel. Te despido y te agradezco infinitamente por compartir, por darte el tiempo. Sé que estás trabajando en la campaña, así que valoro muchísimo más que te hayas dado el tiempo para compartir tus experiencias y tu conocimiento. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde.